Lo que se vio en América Latina fue un tiempo único, mágico. 10 años en que les ganamos todo. 10 años en que consiguieron líderes históricos. O sea, los 90 no solo fue crisis económica por el neoliberalismo, quebraron a Ecuador, Argentina. No solo fue crisis democrática. Podías proponer las cosas más lindas, llegabas y hacías lo mismo de siempre. Porque el Banco Central Autónomo te imponía una política monetaria ortodoxa, porque las reformas del Consenso de Washington. Fue una crisis de líderes. Acuérdate los payasos que teníamos, Menem, Collor de Mello, Fujimori, Endara en Panamá, Salinas de Gortari en México. Fue una crisis de ideas. Aceptamos pasivamente la receta del Consenso de Washington, le llamamos consenso a algo en que ni siquiera nos tomaron en cuenta, cuando antes al menos hubo la escuela estructuralista latinoamericana. Y todo eso cambió en forma espectacular a inicios del siglo XXI. Y de repente en 10 países de América del Sur tenemos 8 gobiernos de izquierda. Fernando Lugo en Paraguay, Cristina Fernández en Argentina, antes estuvo Néstor, Pepe Mujica en Uruguay, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador. O sea, es algo único en historia. Y los gringos pueden ser todo menos tontos. Eso les cambió el balance geopolítico. Por fin hubo soberanía, dignidad, independencia, sobre todo en América del Sur. Pero no nos va a permitir de nuevo. Y van a utilizar todos los mecanismos en contubernio con las élites nacionales que están ligadas a las élites y a capital transnacional. Entonces, por eso el golpe de Estado en Brasil. Lo que hubo en Brasil fue un golpe de Estado y el mundo miró para otro lado. Si nosotros hubiéramos hecho eso, te imaginas lo que hubiera pasado. Y por eso meterlo preso a Lula, para inhabilitarlo. Y por eso meterme todos los vicios penales que puedan contra mí para inhabilitarme, ¿no? Ya me tratan de inhabilitar como candidato a la presidencia, pero que me quieren inhabilitar hasta como concejal porque tiene una sentencia por peculado o por lo que ellos llaman corrupción. Metieron como 10 delitos de corrupción. Es terrible eso, es una inseguridad jurídica muy grande, porque te ponen hasta oferta de tráfico de influencia. ¿Cómo pruebas la oferta de tráfico de influencia? Con un testigo falso, ¿ya? Entonces, quiero aniquilar a mi adversario político, llamo a Juanito y le di que este te ofreció intervenir ante un juez y se acabó. Entonces, buscan, no va a permitir nuestras élites y los países hegemónicos que se repite esa época de oro en América Latina y por todos los medios. Entonces, encerrando a Lula, encerrándome a mí, inhabilitando a Cristina, desestabilizando a Venezuela, impidiendo la reelección de Evo, etc. Pablo Iglesias estuvo hace poco en Argentina y habló de que América Latina ha sido uno de los lugares donde más se ha aprendido de los procesos de liberación, de los procesos políticos, etc. ¿Qué lecciones cree que ha dado América Latina en estos últimos años? Es que lo que se vio en América Latina, te insisto, es una época única. A nivel económico, a nivel democrático, a nivel político, a nivel de ideas. ¿No? Todas las ideas que salieron en esa época, el socialismo, el buen vivir, a los tiempos, nos atrevemos a pensar. Nueva noción de desarrollo, ¿no? El buen vivir, armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos, armonía entre las culturas. Y ya en datos como economistas concretos, América Latina creció muchísimo en la década, sobre una docena de años, 2012 a 2014, ahí cambia el ciclo y empieza una recesión aprovechada por la derecha, parecía que habían fracasado las políticas cuando son factores externos. Sacamos 92 millones de latinoamericanos de la pobreza, ¿no? Fue la única región del mundo donde disminuía la desigualdad. En Europa aumentaba, en Estados Unidos aumentaba. En América Latina esos años disminuyó la desigualdad, pero seguimos siendo el continente más desigual del planeta. La participación ciudadana, la cantidad de procesos electorales. A Chávez le llamaban dictador porque les ganó todas las elecciones. A mí me llamaban autoritario porque les gané todas las elecciones. ¿Sabes cuántas elecciones ganamos en 10 años? 14. 14 elecciones. Entonces, 4 consultas populares directas. Democracia directa honesta, porque tú puedes manipular la democracia directa. Entonces, fue ejemplo en lo social, cómo avanzamos, en dignidad, en soberanía. ¿Qué país? España, ustedes no han logrado expulsar las bases extranjeras en su suelo. Yo lo logré. Nos sacamos la base Manta, base norteamericana en el suelo patrio. Entonces fue ejemplo de soberanía y dignidad para el mundo entero. A eso se refiere Pablo. Y al mismo tiempo, él habla también de lo que acaba de decir, el suelo patrio, ¿no? La importancia del concepto de soberanía de derechos, soberanía del país, soberanía ante las injerencias externas, ¿no? Eso es algo que en España, por ejemplo, cuesta mucho utilizar, ¿no? La palabra patria. Es tan sencillo como esto, Andrés. Si no hay ningún problema en tener una base extranjera en Ecuador, perfecto. Yo le dije eso a los gringos.
Yo les mantengo la base de Manta siempre y cuando me permitan poner una base ecuatoriana en Miami. Si no hay problema, van a aceptar. Todavía estoy esperando la respuesta. Pero esa imagen de los gringos saliendo con sus mochilas cabizbajos para montarse en un avión de carga y salir del país, eso jamás te lo va a perdonar a los gringos. Jamás.